Bienvenidos a la primera misa negra de la doctrina unificada, ¿sí? En el Sabbat de Sábado Santo, ¿sí? Así que es un Sabbat negro, un Black Sabbath, literalmente. Hoy es el día en el año en el que no me voy a privar de darles conocimientos de mi trabajo mágico. Creo que estuve bastantes años refiriéndome a otros magos, publicaciones de otras personas, y en general no hablo mucho de mi trabajo esotérico. Por eso hoy es un día especial, porque hoy se van a llevar mucho conocimiento. Lo que sucede es que para explicarlo voy a tener que hablar en un lenguaje avanzado, por lo cual hoy va a ser un sabbat de lenguaje avanzado. Si hay cosas que no entendés, lo siento mucho, voy a tratar de simplificarlo lo más posible, pero este es un sabbat para la gente que practica magia. Para presentarles, ¿sí?, el núcleo central del Gamalcam, la doctrina unificada, el libro de la doctrina unificada, que hoy se hace por encargo. ¿Sí? Como saben, tardó 6 meses en confeccionar uno. Felicitaciones a la República Oriental del Uruguay, porque el primer Gamalcam impreso de la historia, ¿sí?, en 5 tomos, ¿sí?, ha sido pagado por alguien de la República Oriental del Uruguay. Así que Uruguay es el primer país, ¿sí?, en la historia de la doctrina unificada que paga su Gamalcam. Así que bendito sea el pueblo cisplatino, que saben que los amo tanto, ¿sí? Somos uno, no... Somos indivisibles. Sí, después podemos discutir el chivito, un asadito, esas cosas, esas boludeces, pero me siento muy orgulloso que Uruguay sea el primer país. Sí, como argentino lo digo, estoy muy feliz. Así que después han venido otros pedidos, claro. Sigo recibiendo pedidos, lo que pasa es que el precio es excluyente. Y eso hace posible que podamos sostener este lugar, ¿sí? Porque todos los recursos que ingresan a la casa, aparte de nuestra vida familiar que tenemos, son para el objetivo de la doctrina. Y la gente lo ve reflejado en la materia. ¿Vieron cómo se construyó todo este templo? Así como Jesús, en el sábado negro, antes de resucitar, predicó a los demonios en el Sitra Achra, hoy vamos a hacer lo mismo. Porque mis suscriptores no son ustedes, son los espíritus que viven detrás de ustedes que están mirando este video. Yo no hablo con gente, yo hablo con espíritus, hablo con sus espíritus, ¿sí? Por eso esos pocos suscriptores son millones de espíritus. Imagínense. Casi 20.000 suscriptores, estamos a 300 de 20.000 suscriptores, imagínense la cantidad de espíritus que hay detrás de cada suscriptor. Este sabbat es para tus espíritus, sin importar de la religión que seas. Esta es la prédica anual de conocimiento sin restricciones, sin precio, sin valor económico. Un acto de caridad por sí mismo, al solo hecho de decirlo, ¿sí? Sabbat número 96. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Para los que ven mis videos desde el año 2014 saben que antes, ¿sí?, tenía un canal, ¿sí?, donde hablaba sobre magia, antes de Pablo Barrera Magia Acá, entre el año 2014 y 2016, 2013, 2014, sí, más o menos. Obviamente uno de mis nombres mágicos, yo escribo cosas con diferentes nombres. Los magos solemos hacerlo. No todas las cosas uno las escribe con su nombre de pila. Recién ahora, tardíamente, estoy usando modestamente mi nombre. ¿Por qué? Porque la magia se acostumbra a tener alter egos, nicks, avatars, o como quieras. Es una costumbre natural. Y entre el 2014 y el 2016, hace 10 años, ¿sí?, hace una década, mi nombre mágico al público, de todos los nombres mágicos al público que tengo, y ahora voy a explicar la razón de por qué uso tantos nombres, es una cosa que me pasó toda la vida. Dalí diría que es una esquizofrenia creativa, pero tiene una explicación un poco más sustentable. Usé el nombre Araxibel. Araxibel es uno de mis nombres mágicos, ¿sí? Así como Aleister Crowley se hacía llamar Terión, o Megaterión, la gran bestia, Frater Perdurabo, entre otros nombres que él usó. Yo también utilizo distintos nombres mágicos para distintas cosas. Y Araxibel es la base de lo que hoy es la doctrina unificada. Araxibel es mi trabajo esotérico en el Clifot usando la energía pura de Gamaliel. ¿Para qué? Para acceder al Taumelitán. Generalmente se recomienda que este tipo de prácticas no se hagan más de 3 meses, 90 días. Pero yo estuve metido 1 año y medio ahí adentro, casi 2. Pelo largo, barba larga, abandono, casi total de mi persona. Salí a la calle para trabajar y traer un mínimo sustento para ya mi moribunda madre para ese tiempo. Los otros 49 hermanos, los otros Prime Lords, ¿sí?, se encargaron, ¿sí?, de hacerme saber de que el precio
de mantenerme neutral en una estúpida guerra me iba a costar la vida de mi propia madre. Por lo cual, cuando la doctrina unificada emerge de las cenizas del cajón de mi madre. Por lo cual es personal. Y esta es la vez en el año donde no tengo ninguna restricción en el conocimiento que voy a dar. Porque cada cosa que voy a decir hoy va a lastimar y va a entrar en el hueso de todos ustedes. Y les voy a poner en la mesa algo que va más allá de lo que tenés en el bolsillo o del tiempo de vida que te quede para vivir. Tiene que ver con una pregunta que no te querés hacer porque tenés miedo, ¿sí? Bienvenido al Gamalcán. El Gamalcán es un universo que yo creé, es mi creación, y los dioses que contienen también son mi creación. Pero hoy les voy a explicar por arriba cómo podrían llegar a hacerlo ustedes mismos también, ¿sí? Parte de este libro, el Liber Noxás, que publicó Edgar Kerbal en el año 2016 por Sotis Press, en Estados Unidos. Quiero volver a agradecerte, Edgar, porque siempre has sido una excelente persona conmigo. Yo sé que hay mucha gente que te ha tratado mal, que te ha acusado de cosas, pero lamentablemente tenemos compañías distintas, tenemos caminos diferentes, pero vos has sido una de las pocas personas que yo puedo reconocerle enorme generosidad, como en el caso tuyo, Edgar Kerbal. Y él publicó un tratado mío en el Liber Noxás, volumen 2, el Pilar de Fuego, el Oráculo de Set. Por supuesto, está publicado en inglés. Y hoy van a tener una cierta disponibilidad en los días por venir de este texto en español, más la copia facsímil de la porción solamente del libro que me compete a mí, ¿sí? Quiero mostrarles los autores que este es un libro genial. El Liber Noxás 2 da un montón de información. Por ejemplo, Bill Dubelbach habla sobre el alfabeto draconiano. Es decir, es una antología de distintos magos y artistas que escribieron distintas cosas sobre magia en ese momento, en el año 2016. Este servidor se encuentra en la página 40, ¿sí? Justo por arriba del texto de Asenat Mason. Por lo cual esta es una refrenda, ¿sí? En materia del libro Los secretos del Qliphoth Nogá, ¿sí? De mi vida y experiencia personal dentro del ambiente de la magia. Todos saben que yo no estoy alineado con nadie. Pero en este texto yo agradezco a dos personas en particular, que una está pasando un muy mal momento, sí, pero también fue producto de alguna mala decisión que tomó. Y la otra persona, bueno, es una luminaria, ¿sí? Del mundo de la magia. ¿Sí? Dos luminarias en realidad que están en oposición, ellos mismos entre sí. Por lo cual, por decir así, pude llegar a publicar cosas de magia en los ambientes de magia occidental reconocidos. Y nunca anduve por la vida chapeando con eso, ¿sí? Estaba pensando en que me iba a colocar para grabar, por decirte, todas las cosas que yo me he ganado en la vida. Porque todas estas cosas pueden ser, decir, las guías son plásticos, son tanza, decís vos. Pero estas cosas se ganan, gente. Y yo tengo todas las obligaciones cumplidas. Por eso para los africanistas que ven mi canal, si quieren darme un título, ni PAE, ni BABA, ni nada de eso, por más que lo tenga. Porque yo soy un hombre santo que maneja más de 7 líneas. Y en la regla de Ifá hay un nombre para ello, así como en las naciones Batuque hay un nombre para ello. Sin embargo, todo este trabajo en cuanto a africanismo se debe, es enseñanza que los espíritus del Batuque principalmente y más que nadie en toda Sudamérica, hago yo como servicio a estos espíritus en gratitud del conocimiento y la experiencia que Yu me ha dado y los orillas. Es una forma de devolución para gente que nunca podría acceder a este conocimiento cabalístico si no fuera de esta manera. Por lo cual con esto hacemos una reparación y un equilibrio de la carga de conocimiento en nuestro lenguaje. ¿Para qué? Para quitarte el techo que tenés en este momento y demostrarte que podés subir con tus yus y tus orillas y todas tus putas esclavaturas al macrocosmos y ascender a todos sus muertos de ustedes a ese estado también junto con ustedes. No es solo la evolución para ustedes como personas, es la reparación de tus ancestros. Y si vos te vas al Ipsísimo, tus ancestros se van con vos. Entonces vos sos el mascarón de proa que va hacia la iluminación. Y eso es lo que faltaba para nosotros como sudamericanos. La necesidad de reparar la ignorancia con más conocimiento, que permita pensar, ni siquiera obedecer. O me vieron pidiéndoles algo. El Qliphoth Nogá es un espacio intermedio entre los árboles de los Sefirot y los Qliphoth. Es una zona neutral. Bertiox lo llama el Pandemonium. Es una zona que conecta a todos los árboles de la vida y de la muerte de todos los universos posibles, estos y otros, por lo cual conecta a todos los Tejirus a través del Reshimu.
son las venas que basculan la existencia en todas las demarcaciones de Simpson del absoluto. Por lo cual estamos hablando de las avenidas y las encrucijadas que conectan los árboles. Porque los rabinos nos enseñaron a ver el árbol luriánico así. Después vino el Leján Paz y el sabatianismo y nos enseñó a ver el Clifot. Lo que pasa es que Crowley y Kenneth Grant nos ayudaron a ver en las capas más profundas de ese mismo árbol. Por lo cual no estamos hablando de sombra. En el Clifot Nogá hay un gran colector de espíritus, tanto provenientes de los Sefirot, o sea, del cielo, como proveniente del Clifot, o sea, del infierno. Se los pongo así para que sea fácil de digerir. En esa zona se conforman bancadas creativas de universos, por lo cual no hay limitación. Pero como no hay ley ejecutable de ninguno de los dos árboles, la zona no posee ley según la percepción nuestra. Sin embargo, responde a leyes metamacrocósmicas que unen todas las contracciones del absoluto y todas las repeticiones y capas e iteraciones y estados de percepción de los que están contenidos dentro de esos árboles como los de otros árboles, de otros universos, galaxias, civilizaciones y formas de existencia posibles acorde a las demarcaciones realizadas por el absoluto de sí mismo. Porque pareciera que había un agujero solo, había un solo Simpson. No, señores, es un mar de leche lleno de agujeros negros. El absoluto dejó de existir también en otras demarcaciones al mismo tiempo. No es un solo agujero, son muchos pozos que se basculan entre sí. ¿Qué le otorga vascularidad a estos multiversos? El Clifot. Lo que hace esa maquinaria espiritual es filtrar las chispas de luz reversa de las chispas de luz lumínica, es decir, la luz pensante, el Sefirot, y la luz irreflexiva, el Clifot anticósmico, y forma una nueva forma de aproximación que es la forma de aproximación del pilar del medio, la Thoughtful Darkness. La oscuridad reflexiva, no la sombra. Es decir, es aquella luz que tiene la capacidad de ser omnímoda. Todo puede comprender. Por lo cual es el agente que separa la paja del trigo. Es el agente cósmico que distribuye y administra los bienes escasos de chispas celestiales perdidas en el infierno, chispas infernales perdidas en el cielo, y las hacen retornar a sus lugares de origen. Para que esos espíritus, esas pequeñas chispas que después se encarnan, puedan hacer su viaje, tienen que atravesar a través de miles de viscosidades, diría Dalí, como el chancho que va hacia el plus ultra, ¿sí? Pero nunca va para atrás. Entonces somos un espíritu divino metido adentro del cuerpo de un chancho cruzando un lodazal hacia la totalidad. Y esas son las encarnaciones y los procesos. Es la maquinaria que permite construir nuevos universos cuando una persona o una estrella con conciencia decide ascender a la categoría de Dios y tiene que crear su propio universo. El ego que pueda satisfacerme a mí no depende del aplauso de ustedes, porque ya yo soy pagado haciendo esto, porque siempre va a ser más de lo que me puedan devolver y eso los pone en una eterna deuda que los aflige. ¿Por qué? Porque no me pueden tener. Yo los poseo a ustedes, no al revés. Vos no existís en ningún otro universo que no sea el mío, si me estás viendo en este video. Nadie en mi universo llega a ser si no me ama. Si no me ama, which is not. Yo creo a mis enemigos y yo les doy una agenda. Durante todo este tiempo no hice más que crear enemigos. ¿Por qué? Porque me son útiles. Durante todo este tiempo no he hecho más que delatar las cosas. Y eso me es muy conveniente también para mí. Ahora vos sabés que hay algo más que permite crear universos. Y como es parte del sistema, tiene su lenguaje de programación. Los que saben programar con orientación a objetos me van a entender. Los objetos se conectan a través de sus métodos, por lo cual la acción del objeto es fundamental en algunos casos para determinar su clase en cuanto a comportamiento aleatorio, si nos pusiéramos a pensar en programación orientada a objetos en términos clifóticos. Pero no hay mucha diferencia. Este texto habla sobre esto.
Los secretos del Clifford Noga. Seguimos un poco adelante, pues tiene más cosas, lógico. Corriente 237. Ese es el número oficial de la doctrina unificada, así como la corriente de Telema es la 93. En el caso de la doctrina unificada como corriente general es 237. Ese es su número cabalístico. La doctrina unificada de San la Muerte es la corriente dentro de la 237, la corriente número 441. Y la corriente satánica dentro de la doctrina unificada es la corriente del Asanigra o el Antarratu, que es la corriente 462. 237, 441, 462. En el caso de la 41, la 441 puntualmente es el Ordo Templis Australi, la orden del Temple Austral. Somos una orden naturalmente atlanteana, por lo cual seguimos los preceptos de la Logia Negra Atlante. Estos preceptos están documentados en los manifiestos de la Estrella de la Mañana del Gran Concilio de los Maestros Ascendidos del Conde de Saint-Germain desde el siglo XIX o desde que Blavatsky se trajo las cosas de karma limpa desde el Tíbet. Las cosas como son. Este robo trajo un mal karma a nuestra sociedad. Mi tío lejano de Bill Goddard diría que él vino a hacer la reparación necesaria que los venusinos reclamaban por la criminalidad que hemos tenido con Tesla. Pero Venus es insistente en seguir reparando, por eso estoy aquí. Por lo cual es lógico de esperar que las cosas que yo digan parecieran cosas afiebradas, cosas locas, pero la magia es irracional, ¿sí? Y prepárate porque lo que viene en este textito de 6-7 carillas es bastante profundo. Ya dijimos que es una zona neutral el Clifford Noga, donde podemos crear universos. ¿Puedo crear mi universo, maestro? Ni de pedo llegás a fin de mes, ya querés crear tu universo. Primero llega a fin de mes, después crear tu universo. Es parte de crear el universo llegar a fin de mes, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué menciono a Coetin en este texto? Porque Coetin fue el que explicó cómo funciona el cerebro cuando se hace evocación mágica. Y hay que darle el crédito al señor, ¿sí? Entonces, esté la situación de él como esté, él recibió un contragolpe de una persona a la que desafió. Y Belial tiene un problema con él. Y se lo cobró, ¿sí? Recordemos también que él publicó The Spider and the Green Butterfly y eso le trajo un mal karma. Y los bocores de Haití se lo dijeron. No estoy para marcar los errores de nadie. Estoy describiendo circunstancias que le pasaron. Y de otras personas no quiero hablar porque simplemente le robaron a Adam Chambly, muchachos, ¿sí? O piensan que Arimán o la esposa de Arimán habla con ustedes. Estas cosas están armadas de hace mucho tiempo, muchachos. De hecho, salieron primero para allanar el camino y sacar a todos los enfermos y deformes del camino de acá. Para dejar a la gente extremadamente racional, escéptica, si es ateo mejor. Porque ya tiene resuelto el tema de la fe, así que puede explorar la magia sin prejuicio religioso, ¿sí? Entonces, en esto es una suerte de documentación de mi experiencia clifótica. Es parte de mi vida mágica vivida en el pasado, ¿sí? El secreto del asunto para crear un universo es la capacidad de negar la trascendencia. Y ambas corrientes, la cósmica y la anticósmica, tienen el mismo puto problema con la trascendencia. Por eso en su momento hice el video de Paradox of Transcendence, o la paradoja de la trascendencia. Y acá cito a otro autor, que ya lo menciona previamente. También lo menciona David Bed en Voodoo Gnosis, que es un libro muy pequeño donde habla sobre la exaltación del ego en Tagirión, que en pocas palabras sería la capacidad de poder retener la mayor parte de tu personalidad frente al poder del antiser. El Tagirión, el Belfegor, el Behemoth, el San la Muerte, el Caín, llámalo como quieras. Israchu mantantu, vespacha caltamo, ranta mancala, mantatsu beltatsu, vascala israchu, cantantu belchatza. Este es un en que está contenido en Kingdoms of Flame y en Baneful Magic, ¿sí? Son encantamientos demónicos que hasta el día de hoy, ¿sí?, están disponibles en internet, en nabateo, o un lenguaje similar al nabateo. Sí, Madame Blavatsky habló bastante del nabateo si quieren investigar. Durante una de mis evocaciones fui al Reino de las Llamas y lógicamente me encontré con Azazel y se me asignó directamente una zona de trabajo. Y actualmente mi ejército, ya forjado, después de casi 13 años de trabajo, preparé un ejército, producto de mi creación personal, dentro del Citrahra. Y ese ejército en este momento está estacionado en todos los putos cristales anticósmicos para que entre la luz irracional de la Cerate en todo el puto planeta. Es decir, arriba, muchachos, de cada cristal ustedes tienen una nave mía con la carga de bomba necesaria clifótica para eliminar todos los cristales al mismo tiempo, lo cual no es conveniente en este momento que suceda tampoco. Será cuando me convenga a mí eliminarles. Por lo cual, métanse todos sus recodos, donde no les da el sol, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está todo vigilado eso. Ya es tarde. Se laxaron mucho y jamás el sol negro se va a manifestar aquí. En el proceso yo aprendí nuevos lenguajes draconianos. Hay dialectos,
¿sí? Sobre todo dos. El Amazu, que yo ya lo he dado, y para alegría de muchos del Lejan Park que me aprecian, les digo que así va a quedar. Ya les dimos a la gente en un fin de año una musiquita con toda la letra del alfabeto Amazu y nadie se dio cuenta, solo los que saben y nada dijeron porque nada hay que decirles, tienen que investigar ellos. Por lo cual en el Gamalcal no va a estar presente el lenguaje Amazu para las masas jamás, ¿sí? Pero sí van a tener un lenguaje propio que se llama Nicuam. El Nicuam es un lenguaje de criaturas reptilianas femeninas, conocidas en el mundo Anunnaki o en los cuentos Anunnaki como las Amazutum o ensambladoras de vida. Las ensambladoras de vida trabajan en el Clifa de Samael, por lo cual a caminar por Shin Shaliku, y ahora tiene sentido este video, la prerrogativa de Anu. Oh God surrounding the earth, listen to me tonight. Today is the day when we realize that we need to become gods like all of you. Sam Laughing always is present on Hell. I respect that. But I have an offering. Witnessing the power of order all together. If not, chaos will devour us. Today, I claim you to join me for the battle of preservation of the all spark inside all men. And tonight, this is my statement. Aba, Anu, Anaku Kavakawe, Anaku Korgonel, Anu Mansharanuna Nat Utu Anaku Antaratu, Apil Barbelo, Apil Shamash, Apil Adakupin Nanasinan Kanafkonsu. Dababum Dadu Usungal, Disu Rabishu, Disu Maskim, Disu Tiamati Falahin, Anakugala, Moliahul, Enlil, Yaharata, Yalasu. Kasapu Kasitu Gamalkan, Abao Lugal, Anu Adiruki. Si Kiakampa, Si Anakampa, Si Dinkir Kiakampa, Si Dingir Anakampa. Anganafkonsun Anarupuku, Lifto Aben Hasharina Hemod, Adramelech, Lepaka Samayel, Andromalius, Ruhu, Lulu. Spirit of the sky, remember your vows to humanity.
cual empiecen a coser los videos. Conecten las cosas dispersas y van a encontrar toda esta información durante los últimos 7 años, casi ya entrando al 8º año de Pablo Barrera Magia acá. Todo esto que está acá está dicho durante 7, 8 años. Ahora tienen que conectar las partes. Ese es el esfuerzo que tienen que hacer. Jamás van a tener una oportunidad como esta. Pero Pablo, diciendo todas estas cosas, ¿no estás entregándonos poder a nosotros que incluso puede ser usado en tu contra? La doctrina unificada es parte preliminar de una agenda muchísimo más grande. ¿O te pensás que termina acá? ¿O te pensás que no dejé instrucciones precisas a los yo por venir y los yo que fueron? Esto es un trabajo coordinado entre existencias. Y cuando lo tenés claro, no tenés que andar por la vida explicándolo. ¿Para qué si se ve? ¿Recuerdas la leyenda de Darth Plagueis el sabio? Era un señor oscuro muy, muy sabio. Y era muy, muy poderoso. Y llegó a ser el Sith Lord más poderoso. Llegó a ser tan poderoso que podía afectar a los midichlorianos y crear vida. No egregores, no tulpas, no formas de pensamiento, no egregoras, no mentes maestras. Esos son preliminares. Eso es práctica básica. Crear vida inteligente utilizando un misterio, por supuesto. No podés ser Dios si no creás. No podés ser Dios si no destruís lo que creás. Tenés que probar la fuerza y la forma. Por lo cual, el Krifon Noga es el espacio de asentamiento de la bancada del motor de tu universo. Y solo a través de ese espacio vas a lograr la independencia espiritual. Pero la oscuridad reflexiva no es anticósmica ni cósmica, ni ética antiética. La oscuridad reflexiva niega la trascendencia a cualquiera de los dos extremos, porque es pilar del medio. Está más allá de la dualidad. ¿Por qué no aplicar ese más allá de la dualidad en un lugar donde no la hay? Afortunadamente tenemos un amigo en esos túneles que se llama Yu, porque él diseñó toda la vascularización multiversal, Laroye. Yendo al tema del pathworking, alguno dijo por ahí que la doctrina unificada era imposible de cumplir, era tan maldita como la Torah. Feo. Pero es cierto, es casi imposible de cumplir. El sistema de la doctrina unificada de San La Muerte te invita a pensar de diferentes formas la posibilidad de ser Dios haciéndote Dios en el proceso. Y para eso tenés que crear vida y destruir. Tenés que aprender a crear y a destruir. ¿Por qué me voy a quedar de un lado? Si los dos lados me dicen que tengo que volver a una fuente, que es el absoluto, para eliminar todo el sufrimiento y el dolor. Yo no quiero volver. No toda la gente quiere volver a la fuente. De hecho, digamos, los que se quieren volver son porque tienen miedo o no los quisieron de chico. Eso se llama, dentro de la magia, magitus. Es la capacidad de producir una hibris, una desmesura psicológica en la que justificas todas tus desviaciones y torcimientos mentales a través de una causa etérica justa, que pareciera ser que debemos aniquilarlo todo para volver, y no solamente para yo volver, sino para que todos vuelvan y se liberen. Qué bueno que sos. Y el otro lo hace por las razones opuestas. Quiere experimentarse así mismo y expandirse. Fuerza y forma. Yo no quiero ninguna de esas dos cosas. Yo no tengo interés en trascender. No tengo nada que hacer en la trascendencia, pero sí contribuir a aquellos que quieren hacer. Claro que sí. No me van a encontrar en contra de las religiones que quieren trascender, que son todas. Muy por el contrario. Esta es la religión de la no trascendencia, sino del salto entre el hombre y el Dios. Y para eso necesitamos antitransmigrar el alma. Pero necesitas conectarte con una divinidad. No una divinidad que yo creé, una divinidad que me encontré en el Krifon Noga, dispuesta a crear conmigo un universo. Y esa diosa se llama Semtake. Semtake es una manifestación de la esposa de Arimán de otro universo, que es obsesivamente amante de las creaciones nuevas. Una diosa muy poderosa. Si la tuviéramos que definir en tamaño, mide como una montaña, ¿sí? Como los dioses del caos, o sea, tiene ese tamaño, de una simetría perfecta. Una piel naranja, rojiza, es muy alta, es una mujer gigante, con una capa roja y completamente desnuda, ¿sí? Su rostro se ve pocas veces, pero es extremadamente bello. Es muy tímida a pesar de verla tan lasciva. Maneja la sangre como nadie, maneja la pulsión de las emociones de todos los universos. Está más allá de la categoría de genio libre. Y es la diosa del Gamalkam, por supuesto. Es la madre serpiente de nuestro Gamalkam. Gamalkam significa la siguiente danza. Pero ustedes saben que cada vez que aparece la palabra Kan sobre la tierra, vienen cambios. Y los Kan somos una familia muy grande. Y estamos en todo el mundo. Algunos haciendo una tarea, otros haciendo otras tareas, incluso pareciéndose opuestas. Todo Kan en la tierra tiene una sola misión: la conquista y el dominio, por supuesto.
Por lo cual lo primero que te va a enseñar en cuanto a rituales mágicos es la utilización de las vocales, dado que las vocales son la expresión femenina de la creación. Las consonantes son masculinas, las vocales son femeninas. Una vocal representa la ausencia de fuerza, pero sí presencia de contexto, por lo cual puede entenderse como vacío también, vibratorio. La variación de las vocales implicará las cosas que contiene ese vacío que resuenan con las vocales. Las vocales están alojadas en el pilar del medio de tu cuerpo. Las vocales son de los chakras, por lo cual tus chakras son las vocales de tu espíritu. La consonancia y la resonancia de estas artes tiene que ver con las consonantes, que son los parámetros de acción y comando. Es una suerte de patrón que se repite cuando querés crear un universo nuevo y crear un nuevo árbol, sin la necesidad de depender de uno anterior. En la doctrina unificada, dentro del concepto core, que es este texto, nosotros a las cosas no le damos un factor de tiempo, sino que lo llamamos instancias. Nosotros entendemos la sucesión del tiempo como momentos, muy simplificado, una cosa muy sencilla. Todo se trata de momentos. Si querés entender un poquito mejor sin reventarte la cabeza y divirtiéndote en el proceso, te recomiendo que leas a Grant Morrison, Los Invisibles. ¿Sí? Es un cómic en varios tomos que te va a dar una suerte de apertura mental al entendimiento del universo instanciado. En la doctrina unificada entendemos todo como momento, como instante. Por lo cual el instante de una energía puede variar en otro instante. Por lo cual es la misma energía variando en instantes, pero es la misma energía. Esto produce una suerte de monismo. En estas instancias ritualizables tenés palabras de poder que tenés que hacer frente a un espejo negro. Por lo cual, si te hablo de un espejo negro, te le estoy hablando a una persona que practica el arte mágico o la brujería, ¿sí? Digo espejo negro y no digo más nada. Dentro de su paradigma, es aplicable soy wicana, asatru o asatru. En la pronunciación, soy wicana asatru. ¿Puedo hacerlo? Sí. De hecho, este trabajo es para la mujer, más que para el hombre, porque es magia K, magia Keteis. Hablamos de la vagina de la diosa, no hablamos del pene del dios. ¿Por qué? Porque la vagina es creativa y destructiva. Engendra la vida y también menstrua, que engendra muerte, por lo cual representa la vida y la muerte. Soy espiritista, ¿lo puedo explicar? Sí, por supuesto. Soy palero, vos mejor que nadie, tu enfume debería saberlo. Ni hablar de la prenda que le haga ver este video. Una magia. Una magia. Sigil de la diosa Semtake, que está aquí, ¿sí? Este es su sigil. Y aquí están las palabras de poder para invocarla en un espejo negro. Invocación, ¿sí? Acá está muy bien explicado cómo hacerlo. Pero esto es para brujos, esto es para colegas, para gente que practica magia y brujería, ¿sí? Hay ventaja para la mujer en estos rituales, por supuesto. Espero ser el último hombre que hable de magia en este tiempo, por lo menos, ya como para agotar y hacer un poco de justicia a Lilith. No veo a ninguna bruja pro Lilith reparando las cagadas de Adán y su violación, ¿eh? Es fácil mirar para otro lado y hacerse la boluda disfrutando de los beneficios de algo que se te dio para que resuelvas ese problema y no lo estás haciendo. Por eso mandaron a un hombre a hacerlo. Y no es machismo, es porque hay que hacerlo, chicas. Si ustedes no reparan a Lilith, Lilith nunca va a poder alcanzar los objetivos que le han propuesto a todos los distintos covens. Desde Avalon hasta Barcelona, ¿sí? Desde la entrada a Hiperbórea, ¿sí? Hasta Telos y Agartha. No me rompan las pelotas. Para ir cerrando ya, porque se fue a la superverga esta misa negra, ¿sí? Pero espero que les haya servido. Los secretos del Crifón Nogás te dan acceso a una zona donde no hay control humano, y tampoco de los dioses. Es una zona peligrosa, pero es una zona llena de posibilidades. En esas avenidas viajan dioses de todos los universos para todas las razones y propósitos. Está ampliamente habitado por otra civilización. No hay control jerárquico en el lugar. Es un pandemonium. Uno de los caminos para alcanzar eso es lo extático. Por vía negativa o positiva, por éxtasis sexual decadente, depravado, orgiástico, o por la privación de esos sentidos. Y alcanzar la gnosis de diferentes maneras, por supuesto. Sin sexo no hay magia, con o sin realización de sexo. La energía sexual es el motor del espíritu para hacer magia. Si vos no tenés controlada tu sexualidad, ya sea por lo promiscuo o por lo piadoso,
¿sí? No van a lograr nunca nada. Tienen que poder dominar sus pasiones y utilizarlas como el comburente, como el combustible sólido, literal, o como diría Bertioz, la gota de plata que da el despegue del cohete de Jack Parsons para encender a Saturno de una buena vez o a Júpiter en el caso de fallar. Buenas noches y buena suerte. De acá en adelante, ¿sí? Cuando algún boludo, ¿sí?, dice si uno sabe o no sabe, no sé. Pregúntenles a mis detractores que se han tomado todos estos años para demostrar lo impotentes, inútiles y sobre todo, ¿sí?, más que ninguna otra cosa, obsoletos. La obsolescencia es programada, muchachos. Tic-toc, tic-toc. El mundo entra en guerra, señores. Cuídense. Buenas noches. Sarisa Nahema Nehasan Timora Fakaryan Nadarar Krahunach Tiharan Sarisa Nahemot Trisot Tamus Dasan Tratian Namach Wasan Nestariaf Sheharan Natamar Itzroch Rogin Ningi Nama Liftoa Trunklifa Nehasan Timora Fakaryan Nadarar Krahunach Tiharan Sarisa Nahemot Trisot Tamus
It's Rogin Ningi Nama Liftoa Trunklifa. Nama Liftoa Trunklifa.
Vamos con el tema que nos compete, que es el tema del satanismo bafomético. Y va a ser una subcorriente dentro de la iglesia. Porque muchos me preguntaban, digamos, más que nada las personas satanistas, si el satanismo estaba incluido dentro del luciferianismo blanco, y es fundamental. Sin satanismo no hay luciferianismo blanco, ¿sí? La diferencia pasa por otro lado. Pasa por el rol que ocupa, ¿sí? Shaitán, que es el nombre que a él le gusta que usen. Por lo menos en los conductos con los que yo me comunico. Es parte integral y es el comienzo de la autodeificación, o sea, es el inicio para salirse de la dependencia de los dioses, o sea, es un elemento fundamental. Y ahí sí trabajamos, como dije en videos anteriores, la energía del adversario, pero no desde un punto de vista luciferino, sino desde un punto de vista satánico, ¿sí? Generalmente los cristianos y otro tipo de confesiones monoteístas tildan a todo de satánico y demónico, lo cual está muy bien, porque sí, somos satánicos y demónicos. La parte del satanismo dentro del luciferianismo blanco está apuntado a personas que recién empiezan con el tema, ¿sí? Si bien tiene un sistema de grados, y es un sistema de grados muy profundo, quizás muchos no se sientan preparados para entrar en los conceptos cabalísticos del luciferianismo blanco, sino trabajar en la parte satánica del asunto, por lo cual también es una forma de apertura para muchos aquellos que ya son satanistas, practicantes. Por supuesto, nuestra posición sobre el satanismo siempre es teísta. Eso no significa que tengas que adorarlo, sino que empieces a generar una relación con él personal, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es estimularte a desarrollar ciertas técnicas que te van a permitir conectarte, usar el teléfono de tu mente para comunicarte con Satán o Shaitán. El tema es que él es una entidad muy, si te aproximas mal, de mala manera, es muy agresiva. Posee una energía marcial y a la vez es muy racional, pero trabaja mucho con las emociones más básicas del ser humano. Por eso les voy a mostrar por primera vez el sistema de grados completo de la Iglesia de Lucifer Integrista. Todo el sistema de grados, pero vamos a tocar más que nada la parte del satanismo bafomético, como lo llamamos nosotros. ¿Por qué bafomético? Porque es andrógino, ¿sí? Cuando preparé todo el sistema de grados y los textos relacionados, en principio yo lo apunté más que nada a la parte de el costado femenino del universo o la parte ambigua del universo. Uno de los rituales de aprendices es reconocer el lado oscuro de la persona en sí misma. Entonces el aprendiz va a decir, la información que vos me brindás es incorrecta sobre cómo me debería ver. Precisamente ahí está el quid de la cuestión. En promover un modelo promedio que vos puedas cuestionar desde tus instintos. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque si yo te bajo una doctrina completa o una filosofía completa, te estoy sesgando la posibilidad de tener otras opciones. La Iglesia de Lucifer Integrista busca precisamente que cada adepto, cada aprendiz o cada persona que adquiere estos conocimientos desarrolle su propia doctrina para sí mismo. ¿Se entiende la diferencia? Y para eso hay que eliminar la filosofía. La filosofía, decía Crowley, es estéril, porque a lo último que te va a llevar es a andar en círculos. Porque la filosofía está muy ligada al porqué. Y cuando hay un porqué, solo hay una intervención de lo racional. Pero acá no nos importa el porqué, acá nos importa el qué. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué sos? ¿De qué estás hecho? ¿Qué es tu naturaleza? ¿Qué es tu miedo? ¿Qué es tu deseo? Más que por qué sos así, por qué te pasó esto en la vida, ¿se entiende la diferencia? Entonces la filosofía plantea porqués, y los porqués son estériles, porque estamos en una realidad material donde los porqués son bastante limitados en comparación con la realidad espiritual. Sin embargo, en esta realidad tenemos el potencial infinito de desarrollar nuestras capacidades divinas. Y Shaitán es un elemento fundamental del concepto de Dios, Shaitán, Lucifer. Dios es la superposición de todas las posibilidades, es la totalidad. De ahí venimos. Shaitán es la antinomia que no acepta un sistema de control sobre sí mismo. Es la llama negra, es el carbón, es el fuego. La motivación para no aceptar una línea de conducta
que nos lleve la corriente y que nos condicione un sistema que lo único que hace es degenerar la voluntad personal de cada individuo. El luciferianismo en sí es la manifestación brillante de todas esas capacidades forjadas en el fuego. Es el metal puro que sale del fuego de Satán. ¿Se entiende? Entonces tenemos una totalidad que puede ser el caos, puede ser lo que sea, no importa eso, porque ¿por qué no nos preguntamos, sino qué? ¿Qué tengo que hacer para tener una vida más significativa? Por ende, el satanismo es indivisible del luciferianismo visto desde ese punto de vista y no desde una filosofía. La filosofía en sí predica el concepto de encontrar porqués a nuestros síntomas de rebelión. En el luciferianismo blanco exacerbamos los síntomas de rebelión per se por el propósito filosófico que fuera. ¿Se entiende? Los modelos que usamos son modelos de referencia, no filosóficos. Son teístas porque los consideramos seres y fuerzas reales, quizás no como los humanos, pero son fuerzas que existen para un propósito. Es el único porqué, tienen su dharma, su propósito, su sistema de orden y desorden, ¿se entiende? Entonces, los riesgos pasan porque al descondicionarnos viene el miedo. Y el miedo es una interpretación errónea de la percepción, decía Crowley, y tenía razón. El miedo es el mecanismo que nos da el ego, ¿sí?, para atacar o huir, ¿sí?, porque el miedo produce esas dos reacciones animales también, o para enfrentarlo, ¿sí? Entonces el miedo es el fuego que quema en la llama de Satán, pero lo que sale es el deseo verdadero para manifestar el Lucifer interior, que es la manifestación de ese metal ya pasado por fuego. ¿Se entiende? Y para eso se deja de lado el ego, porque el ego filosofa, pero el ser interior, la naturaleza espiritual original de cada persona, no es un quién en sí. Ahora bien, alcanzando esos niveles, uno puede decidir qué quiere. En mi caso personal, yo ya decidí. Ustedes pueden decidir ustedes. Entonces paso a explicarles el sistema de grados, que es importante.